Vamos a concluir hoy el capítulo número 3 del Evangelio de Juan. En este capítulo, ahí aparece en la pantalla, en este capítulo hemos visto la entrevista de Jesús y Nicodemo en Juan 3, del versículo 1 al 15, donde el Señor pues le da este mensaje: necesitas nacer de nuevo. Y se presenta el nuevo nacimiento como la única forma de entrar al cielo. Y si el Señor Jesucristo lo está diciendo, esto es verdad. La única forma de que podamos entrar al cielo es a través del nuevo nacimiento, ¿sí? Vimos también en este capítulo el versículo tan extraordinario: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y vimos a partir del versículo 16 al versículo 21, donde vimos todas estas grandes verdades, este amor tan hermoso, tan grande, tan profundo que da el Señor al entregar lo más preciado, su propio Hijo. Y después como el Señor va expresando que aunque el Señor viene, las personas estaban en oscuridad, viene la luz amó más sus tinieblas. Pero hace la aclaración el Señor: el Padre envió al Hijo no para condenar al mundo, sino para salvar al mundo. Lo que es una advertencia de que el Señor ha hecho todo lo necesario para salvar, para redimir tu alma. Vimos también en esta última parte de este capítulo 3, Jesús y Juan el Bautista, esta analogía que se presenta a partir del versículo 22 al 30, ambos bautizando. Después el malestar que se da entre los discípulos de Juan el Bautista porque sienten que las personas están yendo con Jesús, están abandonando a Juan el Bautista, y comienzan celos innecesarios, torpes totalmente. Pero vemos la respuesta tan contundente, tan firme, tan ejemplar que les da Juan el Bautista a sus discípulos cuando le están diciendo: bueno, no estás viendo que te estás quedando sin discípulos y están siguiendo a Jesús. Y Juan el Bautista termina en el versículo 30 diciendo: yo debo menguar para que Cristo crezca, ¿sí? Yo debo hacerme chiquito para que Él se haga grande, ¿sí? Y vamos entonces el día de hoy a continuar. Nuestra lectura será a partir de Juan 3:31 al 36 para concluir este capítulo. Dice: el que de arriba viene es sobre todos, el que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. El tema que vamos a tener para esta ocasión se llama corre, ¿sí? Y corre en un sentido de admiración, corre en un sentido de alerta. Al final de estas palabras vamos a ver que cual sea la respuesta que tú tengas para el Señor Jesucristo, sea que digas creo en ti, sea que digas no creo en ti, el mejor consejo que te pueda dar la palabra de Dios: corre, y corre con todas tus fuerzas, porque o estás en el peor de los problemas o te diriges a la solución de tu vida, de tu alma más extraordinaria que puedas encontrar, pero necesitas correr y correr con todas tus fuerzas, ¿sí? Y esta es una advertencia más para la vida de cada uno de nosotros. Muy bien, vamos a comenzar entonces con estos versículos. Son pocos versículos. Juan 20:31 dice: pero estas cosas sean escritas, antes de esto quiero regresar a Juan 3:31 al 36. Estas palabras que tenemos aquí del versículo 31 al 36 ha causado mucho conflicto entre los eruditos bíblicos, porque algunos dicen
Estas palabras son de Juan, el autor, que quiere hacer como una reflexión de todo lo que se ha visto en el capítulo 3. Otros dicen, no, parece ser palabras de Juan el Bautista, ¿sí? Pero por el contexto que nosotros hemos seguido, lo más seguro es que siguen siendo palabras de Juan el Bautista, ¿sí? Esto es necesario que nosotros entendamos. Vamos a tomarlo como palabras del versículo 31 al 36. Yo creo que hermenéuticamente lo más correcto es que siguen siendo palabras de Juan el Bautista. Ahorita voy a explicar por qué. Pero ante esta disyuntiva de los eruditos que dicen son palabras de Juan el autor o Juan el Bautista, bueno, vamos a la Biblia, ¿sí? La Biblia dice en Juan 20:31, finalmente dice que todas estas cosas sean escritas para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, para que creyendo tengan vida en su nombre. Entonces, la primera mención que yo hago es realmente no sería tan relevante quién escribió, si Juan el autor o Juan el Bautista. Lo que está aquí en este evangelio es para que tú con esto puedas creer en el Señor Jesucristo. Esto es lo más importante, ¿sí? Ahora, segundo de Pedro 1:21 dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, si nos vamos a poner muy técnicos, ¿fue Juan el Bautista o Juan el autor? Podríamos decir, bueno, segundo de Pedro 1:21 dice que fue el Espíritu Santo quien inspira estas palabras. Entonces, estas palabras son inspiradas por el Espíritu Santo, pero quiero que vean el versículo 30 para que hagamos la conexión, y es aquí donde yo sostengo que las palabras que continúan deben ser forzosamente palabras de Juan el Bautista, no de Juan el autor. Lo último que dijo Juan el Bautista, vean en el versículo 30, él dijo, es necesario que Jesús crezca, pero que yo mengüe, ¿sí? Juan el Bautista termina con esta parte, y ahora entonces a partir de los siguientes versículos 31 al 36, Juan el Bautista nos va a decir por qué. Nos va a dar la explicación de por qué él tiene que menguar, de qué manera tiene que menguar, por qué tenemos que menguar nosotros, cómo vamos a menguar y para que el Señor crezca. Entonces, estas palabras son palabras definitivamente de Juan el Bautista, ¿sí? Siguiendo entonces esta conexión, entonces con Juan el Bautista llegaron sus discípulos diciendo, te estás quedando sin discípulos, están siguiendo al Señor Jesús, haz algo para que no pierdas tu ministerio, tu popularidad. Juan les dice, yo tengo que menguar, él tiene que crecer. Y luego comienza a darles una explicación de por qué tiene que suceder esto. Vamos al versículo, ahora sí, al versículo 31, y el versículo 31 dice, el que de arriba viene, y escuchen esto con atención porque lo que Juan el Bautista está diciendo son palabras tan universales, son palabras tan sabias, son palabras de Dios que en verdad yo diría dispongan su corazón, tengan una actitud de respeto, de educación ante lo que se va a decir, porque muchas veces nosotros escuchamos lo que queremos escuchar, lo escuchamos con tanta atención, y es irónico que las palabras gloriosas que va a decir Juan el Bautista las recibamos con una actitud de molestia, con una actitud de dímelo rápido porque tengo cosas que hacer. Esto es necesario cambiarlo en nuestras vidas. Dice, el que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos, ¿sí? Entonces, Juan el Bautista comienza hablando del origen del Señor Jesucristo. Y él dice, él no es de esta tierra, su origen no es de esta tierra. Él viene de arriba del cielo, y si viene arriba del cielo, él es sobre todos. Él viene del cielo y sus palabras no son terrenales porque él no es de la tierra, sus palabras son totalmente divinas. Entonces, Juan el Bautista está diciendo, hay dos tipos de personas, los de la tierra, es decir, yo mismo, yo Juan el Bautista soy alguien aquí de la tierra, hablo cosas terrenales, si bien él está predicando el evangelio, predicando arrepentimiento,
Pero al decir que habla cosas terrenales, él quiere decir, yo no hablo de la misma forma como hablaría el Señor, porque él sí viene de arriba y él habla cosas divinas, ¿sí? Es a lo que se está refiriendo Juan el Bautista. Juan el Bautista, entonces, al estar diciendo esta expresión de que él viene de arriba, él habla cosas de arriba, el que es de la tierra habla cosas de la tierra, lo que Juan el Bautista les está diciendo es, yo nací como los hombres, porque yo nací de padres humanos, yo no tengo ningún rango celestial, no puedo hablar con la misma autoridad que el Hijo de Dios, vengo de la tierra. Yo, no me sigan a mí, sigan a aquel que viene del cielo, síganlo a él, ¿sí? Ahora, quiero que vean que de acuerdo a Mateo 11:11, Jesús dijo que de los hijos que han nacido de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. O sea, presentó a Juan el Bautista como un profeta extraordinario, como un profeta mayor, ¿sí? Sin embargo, este profeta glorioso, grande, él mismo dijo, yo no soy nada, síganlo a él, ¿sí? Y este es algo que muchos ministros necesitarían entender, que si el hombre más grande, más elogiado por el Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento, él dijo, síganlo a él, pues sería un buen ejemplo para cada uno de ellos. Entonces se presenta aquí la supremacía de Cristo y vemos su origen, que es un origen divino, ¿sí? Los de la tierra, entonces, en ese sentido, los que son de la tierra, ellos sí tienen que menguar para que crezca el que viene del cielo, el que viene del cielo y habla cosas del cielo, ¿sí? Y luego el versículo 32 dice, y lo que vio y oyó, esto testifica y nadie recibe su testimonio, ¿sí? Es decir, el Señor entonces viene del cielo, y decir viene del cielo entonces significa que Él tuvo que encarnarse, tuvo que adoptar un cuerpo humano, ¿sí? El que viene de arriba dice y lo que vio y oyó, esto testifica, entonces viene de arriba y nos da nos dice sobre dos acciones. Él estando arriba, él vio, él oyó, arriba es el cielo. Cuando veíamos nosotros necesitas nacer de nuevo, la palabra nacer de nuevo viene de arriba, significa el cielo. Entonces él viene del cielo y en el cielo él vio y él oyó, ¿sí? Esto significa entonces que si Él estuvo en el cielo, si Jesús viene del cielo y estuvo en el cielo, entonces significa sin duda alguna que Él tiene que ser Dios, porque solamente alguien que es Dios puede estar en el cielo. Y si Él oyó y vio, significa que Él es el perfecto testigo de lo que sucede en el cielo, de lo que vio en el cielo, ¿sí? Ahora, estos verbos vio y oyó son muy ilustrativos porque en el original griego se encuentran en un tiempo pasado, ¿sí? Y entonces, si se encuentran en un tiempo pasado, gramaticalmente y literalmente, vio y oyó tienen que significar algo que pertenecía al orden de la existencia, o sea, al orden de la realidad de las cosas. Lo que entonces sucede, lo que entonces nos quiere decir estos textos es que el Señor vio y oyó en el tiempo pasado algo que ya está existiendo. Entonces aquí tenemos una base bíblica para decir, existe en este momento un cielo donde el Señor Jesucristo de hecho fue testigo porque Él vio y oyó lo que estuvo sucediendo ahí, ¿sí? Entonces esto nos habla de una realidad, el cielo es una realidad. Y cuando nos habla de esto testifica, pues nos está hablando directamente de la misión que tiene Él, la misión que tiene de venir a este mundo para testificar de lo que Él vio y de lo que Él oyó. Entonces vemos aquí que cuando Jesús se presenta con este testimonio de lo que vio y oyó, tenemos entonces en Jesús aquel cuya palabra es verdad. Todo lo que Jesús diga de lo que vio y oyó es rotundamente una verdad. Sin embargo, dice el versículo 32,
que aun cuando su testimonio es verdad absoluta, termina este versículo diciendo, nadie recibe su testimonio, ¿sí? Y este nadie no lo podemos tomar como algo absoluto, porque el siguiente versículo dice que algunos sí están recibiendo su testimonio, pero Juan el Bautista lo está tomando en un sentido general, en un sentido de nación, que él va a ser rechazado por la mayoría del pueblo de Dios, por la mayoría de la nación. Entonces, en ese sentido es que Juan el Bautista está diciendo nadie recibe su testimonio. La verdad de las cosas es que este testimonio, siendo el testimonio más verdadero, fidedigno que puede existir en todo el universo, la mayoría de las personas lo van a rechazar. Y es una tragedia que no quieran escuchar aquel que vino del cielo. Es una tragedia que los hombres quieren escuchar a los que son de la tierra, a los que hablan cosas de la tierra, les prestan toda su atención, les rinden su vida, creen en ellos ciegamente, pero cuando vino el que vino del cielo, a él se le rechaza y a él se le dice, no te quiero escuchar, ¿sí? Versículo 33 dice, el que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es verdad. El que recibe su testimonio, es decir, el que escucha lo que él vio, lo que él oyó, el que cree a lo que él vio, a lo que él oyó, el que obedece. Recuerden que recibir, creer, obedecer son sinónimos en el Evangelio de Juan. Entonces, el que obedece el testimonio de Jesús, dice, él atestigua que Dios es veraz, él certifica, él declara que Dios es verdadero, ¿sí? Él es como alguien que se pone del lado de Dios y dice, lo que Dios dice es verdad, y entonces él es alguien que está declarando, confirmando, certificando que Dios es verdadero. Esto entonces, en sentido contrario, entenderíamos que el que no recibe el testimonio de Jesús sería alguien que entonces está diciendo, pues lo que dice Jesús no es cierto, lo que dice Jesús es mentira, y no se pone del lado del Señor. Pero en Juan, el evangelista Juan, en Juan 5:10, primero de Juan 5:10, Juan lo dice de una manera más abierta. Dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo, ¿sí? Entonces, vean, el versículo 33 dice, el que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. El que recibe, cree las palabras que Jesús está testificando, él certifica y dice, Dios es verdadero, lo que Dios dice es verdad. El que no recibe el testimonio, entonces, no cree a lo que Dios dice y va un poco más allá, le hace mentiroso, ¿sí? Ahora, en el momento, en el contexto que Juan dice, le hace mentiroso, en ese momento, esta mención mentiroso era un insulto, de los insultos mayores que pudieran existir. Entonces, aquí llamar mentiroso a una persona era decirle, es alguien que está desprovisto de carácter moral, su palabra no vale. Y entonces, el punto que quiere decir Juan el autor es que cuando tú no recibes el testimonio de Jesús, tú no atestiguas que Dios es verdadero, y de hecho tú estás diciendo, Dios es el mentiroso más inmoral que existe en todo el mundo. O sea, el punto es, y volvemos a lo que hemos visto desde versículos atrás, desde el capítulo 2 y capítulo 3 del Evangelio de Juan. Rechazar el mensaje de Jesús no es nada más, no quiero recibir el mensaje, no. Rechazar el mensaje de Jesús es aborrecer la luz, y ahora Juan, el autor, nos está diciendo, rechazar el mensaje del Señor es, de hecho, insultarle con el mayor insulto que le puedes dar a Dios, decirle, Dios, eres un mentiroso, inmoral, no es cierto lo que tú dices, y es un insulto que va más allá del pensamiento de Juan el Bautista. Entonces, esto es lo que la palabra de Dios está presentando. Juan 3:34 dice, porque el que Dios envió
las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida, ¿sí? Y aquí Juan el Bautista nos está diciendo, Jesús enviado de Dios, que Jesús es el enviado de Dios, que Jesús es el verbo de Dios, que Jesús es el profeta de Dios, que Jesús es quien habla las palabras de Dios, dice, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Entonces, los primeros versículos dicen que Él viene del cielo. Él viene del cielo, Él vio y oyó cosas en el cielo y Él va a hablar exactamente las palabras de Dios. El Evangelio entonces son las palabras de Dios. Ven, arrepiéntete de tus pecados, encuentra el perdón en la sangre de Cristo. Son palabras de Dios directamente, ¿sí? Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. En el original griego, esta parte donde dice, pues Dios no da el Espíritu por medida, dice, pues Dios no le dio de su Espíritu, Dios le dio su Espíritu sin medida al Señor. Entonces, aquí nos está diciendo Juan el Bautista, tienen que escuchar al Señor porque Dios llenó sin límite alguno al Señor Jesucristo de su Espíritu Santo, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo descendía sobre unas personas de manera momentánea y se iba, pero en el Señor Jesucristo fue distinto. En el Señor Jesucristo hubo un derramamiento, una llenura del Espíritu sin medida, ¿sí? Vemos, por ejemplo, en Hebreos capítulo 1, versículo 1 y versículo 2, dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, y esto en el original griego significa que Dios, habiendo inspirado de manera limitada, de manera fraccionada a los profetas en muchas, de algunas formas, en algunas porciones, dice en el original griego. Entonces, aquí lo que tenemos en Hebreos 1:1 es que a ciertos profetas el Espíritu Santo vino, les reveló ciertas cosas. A otros profetas vino y les reveló ciertas cosas. A ningún profeta les reveló toda la verdad. Por eso dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, esta forma fraccionada, en otro tiempo a los padres por los profetas. Unos profetas hablaron de la venida del Señor, otros profetas hablaron de otro aspecto del Señor, pero ningún profeta tiene toda la verdad revelada. Entonces ahí vemos que el Espíritu descendía de manera fraccionada, de manera temporal sobre algunos, no de manera completa. Y luego se iba nuevamente el Espíritu Santo. Pero vemos en el versículo 2 que dice, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Y tenemos que entonces a través de Jesús, estas palabras de Juan 3:34, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, las tenemos consagradas, todas estas palabras, toda esta revelación de Dios en el que Dios está hablando, que es el Hijo. Dios habla solamente por el Hijo de una manera completa. Y entonces Juan el Bautista les está diciendo a ellos, Dios llenó con todo el Espíritu Santo, del Espíritu Santo sin medida a Jesús, lo que significa plenitud de la vida, del poder de Dios en la vida de Jesús. Ahora, cuando dice ahí Juan 3:34, dice, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu. Esta palabra da se encuentra en un tiempo presente, lo que significa un constante fluir de ese poder, de esa vida de Dios en Cristo Jesús. Y entonces se presenta a Jesús como un constante poder divino, un constante mensaje de las palabras del cielo, de lo que él vio y oyó en el cielo, ¿sí? Además, en el pensamiento judío, cuando ellos pensaban en el Espíritu Santo, ellos tenían dos pensamientos. Ellos decían, el Espíritu Santo tiene la misión de revelar la verdad a la humanidad y el Espíritu Santo tiene la capacidad para que las personas puedan entender esa verdad que es revelada por parte de Dios. En otras palabras, lo que los judíos están entendiendo es que escuchar a Jesús era escuchar la misma voz de Dios. Juan el Bautista entonces les está diciendo, deben creer a las palabras
de Jesús, porque Dios derramó sobre él el Espíritu Santo en plenitud. Deben creer en Jesús porque Jesús es Dios mismo hablando, ¿sí? Muy bien. Ahora vamos a Juan 3:35. Juan 3:35 dice lo siguiente: el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. ¿Sí? Vemos aquí dos aspectos: el amor del Padre al Hijo, que siempre se marca, siempre se señala a lo largo del Evangelio de Juan, este amor impresionante. Y aún con este amor Dios ama al mundo, da a su propio Hijo. Este amor tan impresionante, tan eterno, que al momento de Jesús estar en la cruz y clamar: Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, se suspende de manera momentánea esa comunión, esa armonía entre el Padre y el Hijo, ¿sí? Y aquí vemos entonces el amor del Padre. Pero vemos algo muy importante. Dice: y todas las cosas ha entregado en su mano. Y ahí vemos el absoluto control que entrega el Padre al Hijo. Y vemos aquí una gran verdad: el Hijo controla todo, Jesús controla todo. Y por el contexto que vamos a tener en el versículo 36, el punto es, la dirección es que, o la idea que nos está dando Juan el Bautista es que Jesús controla todo, incluso el destino eterno de cada persona, ¿sí? Entonces, Jesús controla absolutamente todo, ¿sí? Él va a controlar el destino de cada persona. Cuando una persona se va al castigo eterno y estará en un infierno eternamente, Dios no pierde. Hemos visto nosotros en el discipulado que Dios es glorificado, porque ya sea en el cielo, ya sea en el castigo eterno, Él es glorificado porque sus atributos se van a ejercer, sus atributos van a brillar. Pero el punto de todo esto que tenemos a partir del capítulo 3 es: no necesitas ir a un castigo eterno, no necesitas estar experimentando este castigo eterno. Vamos ahora a Juan 3:36, y en Juan 3:36 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y aquí tenemos entonces dos caminos. El primer camino es el que cree en el Hijo, es decir, el que ha recibido las palabras de Jesús, que son palabras de Dios, que son palabras de lo que él vio, de lo que él oyó allá en el cielo. Entonces, el que cree, el que obedece a lo que Jesús dice, él tiene vida eterna y se encuentra en un tiempo presente. Tiene vida eterna, ya tiene vida eterna, ya la tiene. Lo que significa que la vida eterna comienza aquí en la tierra, ¿sí? Una vez que nosotros vayamos al panteón, que nos entierren, nuestra vida eterna comenzó en esta tierra en el momento en el que nosotros creímos, obedecimos al Señor y entendimos que lo que decía era verdad, que Él era Dios, etc. Pero hay otro grupo que dice: pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. Ahora, la palabra rehúsa que se está utilizando aquí es el término griego apeitón, que significa no persuasible, que no obedece, ¿sí? Entonces, aquí vemos que creer y rehusarse a creer son dos verbos. Y de hecho esto es muy interesante, que en la gramática griega estos verbos son gerundios, ¿sí? Un gerundio significa, es una forma no personal del verbo que expresa duración de la acción verbal. Dicho en otros términos, cuando dice el que cree y el que rehúsa creer, nos está hablando no de un solo acto, no de que yo creí una vez, no de que yo me rehusé a creer una vez, sino que nos está hablando de una manera de vida. Es decir, este texto diría: el que cree y sigue creyendo en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se rehúsa y sigue rehusándose a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él, ¿sí? Ahora, aquí el punto, la palabra rehusar significa entonces una acción voluntaria, una acción deliberada de cada persona. Rehusarse significa sencillamente no quiero obedecer.
Rehusarse significa, sí, entiendo que Jesús viene del cielo, sí, entiendo que Jesús testifica lo que vio y oyó, sí, entiendo que porque de tal manera amó Dios al mundo, sí entiendo todo eso, sí entiendo que sí existe un Dios, sí entiendo que existe un infierno, pero no quiero obedecer. Ese es apeiton, ese es rehusarse, ¿sí? Ahora, dice Jesús, porque aquí Jesús tampoco, dice un teólogo, dice Dios no hace santos a fuerzas. Sería ilógico que Dios quiera convertir a una persona. No te quieres convertir, conviértete y usa todo su poder. Sería ilógico pensar ello. Pero aquí el punto es que aquel que rehúsa creer en Él, que constantemente hay advertencias de Dios a su vida, hay llamado de Dios a su vida, está el Evangelio y Él dice no quiero creer, y no en una postura intelectual de sí creo o no creo, porque ya hemos explicado, creer significa obedecer en el Evangelio de Juan. No quiere obedecer, el muchacho o la muchacha no quiere obedecer sencillamente, ¿sí? Si él se mantiene en esa postura constante en su vida, bueno, Jesús dice, no verá la vida. ¿Qué significa? No tendrá salvación y nunca experimentará la salvación. Y número 2, dice, sino que la ira de Dios está sobre él. O sea, Jesús dice, hay algo que no tiene y nunca tendrá, pero hay algo que sí tiene en este momento. Y aquel que viene del cielo, que dice las palabras de Dios, no puede mentir. Entonces dice, y tiene la ira de Dios, está sobre él, ¿sí? Y esta palabra está, en el griego original, es tiempo presente, ya está en la ira de Dios. Alguien dice, bueno, pues yo realmente no creo, yo me rehúso a creer, yo cuando quiero obedezco, hoy no tengo ganas de Dios, hoy no busco a Dios, vive una vida totalmente sin el gobierno de Dios y demás. Y él dice, como decía un cantante famoso, Ricky Martin, en alguna ocasión él criticó a los cristianos y dijo, pues ya ven, yo soy homosexual y miren, no me pasa nada, estoy bien. Es una actitud normal y es una actitud que de hecho con los versículos que vamos a ver surge de estos corazones que rehúsan creer, pero lo que la palabra de Dios nos está diciendo es que ahí ya está la ira de Dios. Vamos a ver algunos versículos y vamos a ver estos versículos para que podamos nosotros comprender, podamos entender estos aspectos. Romanos 1:18 al 23 dice lo siguiente: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Mucha atención con esto. Juan 3:36 está diciendo, el que rehúsa creer no tiene, no verá nunca la salvación, la vida eterna, pero la ira de Dios está sobre él. ¿Sí? Romanos 1:18 dice, la ira de Dios se revela desde el cielo. Dios en dos partes de su palabra está diciendo, la ira de Dios está ahí. El hombre que rehúsa dice, no es cierto, no pasa nada, no pasa nada. Vamos a ver, el problema es que el hombre que rehúsa creer, él piensa que para entender que la ira de Dios está sobre él, él tiene que recibir castigos, enfermedades, males, etc. Y como me está yendo bien en la vida, pues no, la ira de Dios no está sobre mí. De hecho, Dios me ama, ¿sí? Pero entendamos este aspecto. La Biblia, Romanos 1:18 nos está diciendo que ciertamente la ira de Dios se revela desde el cielo a la tierra contra toda impiedad, contra toda injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Aquellos hombres que con su maldad refrenan la verdad de Dios, que bien cuadran aquí aquellos que rehúsan creer. Primera verdad, Dios sí está cumpliendo su palabra. La ira de Dios sí está sobre aquellos que rehúsan creer. Pero ¿qué es la ira de Dios? El problema es que están mal entendiendo. La ira de Dios, hay una ira de Dios escatológica, hay una ira de Dios que es esta ira de Dios que tenemos aquí revelada en Romanos 1:18. La ira de Dios escatológica es aquel día de la ira donde Dios va a dar
castigo y donde habrá lamentos y todo esto que nos habla el libro de Apocalipsis y que nos hablan otros versículos. Esa es una ira escatológica. A esa ira no se está refiriendo. Se está refiriendo a esta ira. Es una ira donde Dios abandona, donde Dios dice, ¿quieres continuar? ¿Quieres rehusarte? Seguir rehusándote a creer en las palabras de mi hijo. Muy bien, yo me hago a un lado. Y ahora sí, quedas presa de tus deseos, de tus pasiones y vive como quieras vivir. Yo no voy a meter las manos, no voy a estar ya más obrando en tu vida. Esa es la ira de la que se está tratando aquí. Y esa es la ira de la que Jesús estuvo hablando. Entonces, ahora sí, aquellos que se burlaban y decían, no me pasa nada, cuidado. Porque no se trata de esa ira escatológica, se trata de esta ira donde Dios abandona. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo, ahí está Dios revelando su ira. Pues habiendo conocido a Dios, vean, ellos tenían un conocimiento de Dios, como tú y como yo, todos tenemos conocimiento de Dios, pero aún con ese conocimiento de Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. La palabra entenebrecido es cotizo, nos habla de algo que se fue apagando hasta estar completamente oscuro. Y esto significa, este es el proceso. Comienzan ellos saben lo que Dios dice, saben, en su interior dicen, sí, Jesús debe ser Dios, lo que Él dice es cierto, no, sí, voy a corregir mi vida, pero después no le glorifican como a Dios, no, no es cierto, no le dan gracias, etcétera, se envanecen en sus razonamientos, se cubren con sus ideas, es que cómo he sufrido, es que tú no entiendes cómo estoy viviendo, y tantos pretextos, pero su necio corazón se oscurece. Versículo 22, profesan ser sabios y se hacen necios. Decía un autor, vi en la televisión hace poco una entrevista de un autor, me gustó mucho su frase. Él decía, el problema que tenemos con las redes sociales es que antes los tontos no hablaban y el problema es que ahora los tontos y los ignorantes sí hablan a través de sus publicaciones. Bueno, ellos profesan ser sabios y ellos dicen que son, no pasa nada, pero se hacen necios. Y el término necios es un término muy fuerte. Se hicieron estúpidos a los ojos de Dios. Esta palabra estúpido, tiene que ver con estupefacto, tiene que ver con quedarse ido, quedarse neutro, quedarse totalmente estúpido. Profesaron ser sabios y se hicieron lo más torpe que puede existir en la raza humana. Y en su torpeza, en su necedad, en su rehusarse a creer, cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, comienzan a colocar sus propios dioses y esos dioses tienen la forma de hombre, es decir, ahora ellos son el objeto de su propio culto, alguna persona, rinden adoración a una persona, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, cambian la gloria de Dios. Y todo esto del versículo 21 al versículo 23, ¿por qué? Porque Dios los abandonó, Dios se hizo a un lado y ellos piensan, ya ven, esta es la vida, no pasa nada, pero están entregados en el peor de los juicios que pueden enfrentar los hombres en esta tierra ya. Ahora, versículo 24, 26, 28 y 32 dice, por lo cual, ¿por qué? Nuevamente, porque la ira de Dios se reveló sobre ellos, porque conocían a Dios, no le glorificaron, no le dieron gracias, se envanecieron en sus razonamientos, su mente fue entenebrecida, se hicieron sabios, cambiaron la gloria de Dios. Por eso, dice, Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Ahí está. ¿Quieres vivir en las concupiscencias de tu vida? Ok, me hago a un lado, dice Dios, entrégate a ellas, llénate como quieras llenarte en todo momento. Versículo 26, y por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y versículo 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Quienes habiendo entendido, esto es lo irónico de todo esto,
que son personas que sí entienden el juicio de Dios, que sí entienden que Dios es Dios, que sí entienden que Dios va a castigar el pecado. De hecho, son personas que sí entienden que están pecando. Dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino también se complacen con las que la practican. Tenemos entonces la ira de Dios. Esta ira de Dios de la que está hablando Jesús se traduce en lo siguiente: vivir en nuestras concupiscencias sin freno alguno, vivir en la bajeza de nuestras pasiones, tener una mente que ya no discierne lo bueno de lo malo, que llama a lo bueno malo, a lo malo bueno, que carece de la mayor lógica en la decisión moral el día de hoy. Es una cárcel mental, la peor cárcel mental. Y saber que lo que uno está mal, lo que uno hace está mal delante de Dios, y aún así no detenerse. Como aquellos ejemplos que hemos visto, tienen el tanque, están con un cáncer terminal, están conectados con su tanque de oxígeno y todavía salen del cuarto ahí del seguro, del hospital, a fumarse un cigarro, ¿sí? Entonces, esta es la ira de Dios, ¿sí? Lo que el hombre llama vivir mi propia vida, vivir como yo quiero vivir, hacer lo que yo quiero hacer, vivir sin restricción divina, vivir así mi vida, ya no sentir dolor por mis actos, ya no sentir dolor por mi rebeldía, no es un estilo de vida de acuerdo a lo que Dios dice. Es a los ojos de Dios que ya la ira de Dios está sobre tu vida. Lo vuelvo a decir, si tú estás viviendo tu vida en tus concupiscencias sin freno alguno, examinemos nuestras vidas. Si no hay nada que frena que tú hagas lo que tú quieres hacer, llámese lo que se llame, si no hay ningún freno, si vives en las bajezas de tus pasiones, es decir, que por tus pasiones, por tus deseos haces lo que sea, hasta lo más bajo, si no tienes una mente que ya no entiende lo bueno de lo malo, ya para ti cualquier cosa, en cualquier lugar, ya no hay un discernimiento moral, saber que estás haciendo mal y seguirlo haciendo sin detenerte, ten mucho cuidado, porque quizás ya este juicio de Dios, la ira de Dios de Romanos 1 que hemos leído, ya está sobre tu vida. Ya fuiste entregado a pasiones vergonzosas, ya fuiste entregado a una mente reprobada, y es una cárcel que nadie te va a sacar. Ni la filosofía, ni los amigos, ni tus remordimientos, ni tu deseo de salir, ni el hecho de que digas, ay, qué grave es esto, híjole, ¿qué hago? Nada ni nadie te va a sacar. Solamente el Hijo de Dios que viene del cielo, solamente creyéndole a aquel que vio y oyó en el cielo todas esas palabras que viene a decirlas aquí en la tierra. Juan entonces concluye con dos tipos de personas: el que cree y sigue creyendo, el que obedece y sigue obedeciendo al Hijo de Dios, tiene vida eterna. Pero el que desobedece y sigue desobedeciendo al Hijo de Dios, no tiene vida eterna, nunca la tendrá, y tiene ya desde este momento la ira de Dios sobre su vida, ¿sí? Dos tipos de personas: los que creen y siguen creyendo, los que se rehúsan a creer y siguen rehusándose a creer, pero noticias, viven la vida feliz, viven la vida sin problemas, viven una vida bien hermosa a sus propios deseos, pero no se han dado cuenta que Dios ya los abandonó desde hace mucho tiempo y nadie los va a rescatar ahí. Jesús de manera paralela enseña que solamente hay dos caminos. Mateo 3, 13, 14. Jesús enseña que solamente hay dos maneras de construir la casa, nuestra vida. Mateo 7, 24, 27, en la arena o en la roca. Jesús enseña solamente que hay dos destinos. Mateo 25, 31 al 46. El camino angosto, el camino estrecho. Solamente hay dos. En conclusión, concluimos este capítulo 3 de Juan. Jesús vino del cielo, ¿sí? Del cielo, Él es testigo de lo que vio y oyó. ¡Qué privilegio! Él viene a esta tierra a decir lo que vio y oyó,
Y vuelvo a llamar su atención. Si vio y oyó es que está en el orden de la existencia. Existe un cielo, existe un hogar llamado cielo del que viene el Señor Jesús y al que quiere llevarnos, ¿sí? Jesús vino a este mundo para darnos las palabras de Dios. Tuvo que tomar una forma humana, tuvo que dejar la gloria que tenía, tuvo que venir a sufrir la muerte de cruz para poder transmitirte las palabras de Dios. ¿Cuáles son las palabras de Dios? Las palabras de Dios se llama Evangelio. El Evangelio es Cristo perdona tus pecados, Cristo es el remedio para tus pecados. Jesús tiene el control de todo, incluso de tu misma eternidad. Pero como dice un autor, un teólogo, vemos entonces en Juan 3, esto es impresionante, dice este teólogo, dice, la eternidad depende de qué vamos a hacer con Jesús el día de hoy. ¿Vamos a creer en Él o vamos a rehusarnos creer en Él? ¿Sí? Jesús, al ser lleno sin límite por el Espíritu Santo, significa que Él es la revelación plena de Dios, ¿sí? Y esta revelación plena de Dios trata de comprender esta realidad. Dios vino a salvarte. Y es de nada más la gran verdad. Dios mismo vino a salvarte. Y entonces Juan, el Bautista, termina diciendo, solamente hay dos respuestas. O creemos o seguimos y seguimos creyendo, o nos rehusamos y seguimos rehusándonos a creer, ¿sí? Aquí Juan el Bautista, como que Juan el Bautista no está diciendo, todos a fuerzas a creer. No. Dos caminos. O creemos y seguimos creyendo, o no creemos y nos rehusamos a seguir no creyendo. Pero recuerda, si tomas el camino de rehusarte a creer, estás advertido en esta mañana. Cuando tomas ese camino, al menos dos verdades se dan de lo que hemos visto hasta este momento en el Evangelio. Número uno, estás odiando a la misma luz. Estás diciendo a Jesús, te aborrezco, te odio. Y número dos, estás dando el peor insulto a Dios mismo porque le estás diciendo, Dios, eres el mentiroso inmoral más grande que existe. Qué difícil es tomar el camino del rehusarse. Eso está implicando, ¿sí? Eso, entonces concluimos eso, que la gente llama mi propia vida, mi propio destino. No necesito restricciones, no tengo por qué obedecer a mis papás, a mis maestros, a mis patrones en el trabajo, a mis jefes en la colonia, etcétera. No tengo que obedecer a nadie. Esas frases de yo me voy a hacer cristiano cuando yo quiera, sí, cuando yo quiera, a eso se le llama, de acuerdo a lo que hemos visto, la ira de Dios. Dios abandonándote a tus propios placeres, a tus propios gustos. Nadie, nada te sacará de ese juicio, sino solamente aquel que vino del cielo y aquel que tiene las palabras de Dios. Que nosotros alcancemos a entender lo que Jesús vio y oyó en el cielo, que Dios nos ayude para alcanzar a entender esto. Y lo que Él viene a decir directamente del cielo es tu perdón, tu salvación, y que Dios en verdad abra nuestros corazones para comprender todo esto, ¿sí? Y concluyo con estas dos frases. Si al escuchar este mensaje, nada se mueve en ti, no hay el menor dolor por tu incredulidad, ¿quieres seguir como quieres seguir? Con todo mi corazón yo te diría, teme y humíllate ante Dios, porque estás en el juicio de Dios. Es momento de que corras y que corras con todas tus fuerzas. Y número 2, si al escuchar este mensaje, si hay un dolor, en el grado que sea, si hay una incertidumbre, si hay un malestar, si hay algo que se mueve en tu corazón de decir, ¡ay, qué terrible esto!, entonces necesitas correr con todas tus fuerzas, pero corre a tu Salvador porque Jesús te está llamando y te está diciendo, aquí está la solución a tus pecados. En cualquiera de las dos necesitas correr y en cualquiera de las dos has sido advertido. El que viene del cielo no puede estar mintiendo. La vida que nosotros tenemos, dice Santiago, es fugaz, es una sombra, es una neblina. El día de mañana estas palabras no sean el tormento
una adición más a tu tormento eterno, que sean una bendición a la morada del cielo al que el Señor Jesucristo, de donde viene y a donde quiere llevarte. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra, Señor, por estas palabras, Señor. Ciertamente son palabras duras, son palabras desafiantes, pero qué necesarias, Señor, porque con esto, Señor, tú vas a librar a miles y miles de un castigo eterno, a miles y miles de un infierno eterno. Y Señor, preferimos que nos ofenda tu palabra, preferimos que nos incomodes en nuestros pecados, pero que nos des vida, Señor. Como decía el profeta, Señor, conviérteme y seré convertido. Sí, Señor, yo soy ese hombre. Sí, yo soy ese que ha rehusado creer en ti. Sí, Señor, yo creo que estoy bajo tu juicio, Señor, sin duda alguna, porque ya no siento dolor por mis pecados, porque vivo en una rebeldía, porque me gozo en mis pecados, Señor. Tengo una mente reprobada, pero en medio de esto, Señor, Jesús sigue siendo mi salvación. Y yo creo en ti, Jesús. Ayúdame. Extiéndeme tu salvación, perdona mis pecados. Señor, obra esto en cada uno de nuestros corazones. Solamente tú puedes salvar al que está perdido, Señor. Padre, que esto no sea nada más molestar a un pecador, que sea salvar a un pecador con tu palabra, Señor. Pero si alguno de los que escuchan este mensaje van a permanecer en sus caminos, Señor, gracias porque fueron advertidos cada uno de ellos. Y el día de mañana, cuando estén en un tormento eterno y recibiendo la justa retribución a sus pecados, sus conciencias les acusarán eternamente diciéndoles: recibiste el mensaje y aborreciste al Dios del mensaje, aborreciste la luz, le llamaste mentiroso, inmoral, y qué terrible será, Señor. Pero quebrántanos, Señor, ayúdanos a caminar hacia la luz, hacia ti, Señor Jesucristo. Obra tu palabra en nuestros corazones, Señor. Salva con tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.